Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Estamos como siempre, casi todas las semanas, hablando de sociedades, de empresas y de todo lo que no tenés que dejar de saber si sos emprendedor, si sos alguien que quiere empezar un negocio, por ejemplo. Así que agradezco a todos los que se van incorporando. Díganme de dónde son. Yo recorro mucho el país y me gusta ubicarlos. Y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. No solamente para vos, que podés ser abogado porque me seguís y porque sos un colega, o un alumno que tengo de varias instituciones. Hola Fanny, un beso grande. O por ejemplo, distintos clientes y empresas. De Córdoba, bien, bueno, Alan se animó. Bueno, buenísimo, estuve en Córdoba hace ya un tiempito y te voy a contar algo también de lo que pasa ahí en IPJ. Así que les decía, esta charla sirve también para vos que sos emprendedor y que no tenés por qué saber de derecho y no entendés qué necesitas o lo que no puedes dejar afuera y lo que no puedes desconocer desde el punto de vista legal vos que querés emprender. Emprender significa unirme con un compañero, un amigo, suponte a mí me echan del trabajo, vos renunciás, por ejemplo, Alan, y los dos decidimos formar un pequeño emprendimiento, o por qué no de repente un gran emprendimiento. Entonces todo esto muchas veces no se planifica, como suelo decir en mi libro, coautora, mejor dicho, porque lo hice con Luciano, a quien mando un beso grande, que está fuera de jurisdicción, hace rato también, así que de donde estés Luciano nos está viendo. Lo que decimos siempre, decía en el libro nuestro, que salió en el 2024, es el tema de la planificación. Nadie se sienta a planificar y decir qué está pasando o qué puede pasar si el negocio no funciona o qué pasa si funciona muy bien. Entonces, todas estas cuestiones de qué pasa si no, si por qué o no, o sí, mejor dicho, tienen que ver con la parte jurídica, ¿no? Pero la visión es integral, insisto. Entonces, no solo voy a tomar en cuenta lo que me diga un contador, ¿sí?, por la parte impositiva, porque uno cuando empieza lo primero que quiere ver es la parte fiscal. Quiere saber, ¿cuánto voy a perder? ¿Qué impuesto voy a tener? Pero más allá de eso, muchas veces por ocuparse de ese tema, por ocuparse de ARCA, ex AFIP, deja atrás todos estos aspectos legales que tenés que tener en cuenta a la hora de emprender. Bueno, hecha esta breve introducción, voy a empezar a hablarte a vos, ¿no? Entonces, de repente vos querés asociarte, ¿sí? Y nadie te explica, como dije hace un rato, lo que tenés que saber y lo que no puedes dejar afuera al asociarte. Además, no todo negocio, todo lo que vos quieras hacer es bajo una figura societaria. Y esta es la pregunta del millón, porque todos piensan, por lógica, bueno, me voy a asociar, quiero hacer un emprendimiento, más que nada vienen al estudio y me lo dicen siempre, y quiero hacer una SA, una SRL, una sociedad. Muchas veces yo cuando los termino escuchando a mis clientes, yo digo, no es tan así, porque de repente su negocio, lo que está planificando, su estructura, no tiene nada que ver, pero nada que ver, con lo que es una sociedad. Ni hablar si me meto en los tipos societarios. Entonces, usted va a decir, pero ¿cómo? ¿Un negocio no tiene nada que ver? ¿No es solamente una sociedad? Bueno, de repente, como daba ayer en una charla para otros profesionales como los traductores, a quien mando un beso muy grande a Cecilia, tenemos traductores públicos, ¿no? Tenemos el tema de que un negocio, tu emprendimiento, podés hacerlo bajo una forma jurídica que no necesariamente sea sociedad. Entonces, la pregunta del millón es, ¿y qué podría ser? Obviamente no va a ser una fundación, una asociación, ni este tipo de personas jurídicas porque son sin fines de lucro. Pero de repente podría ser, que da tema para otra charla y que yo hice un montón de videos en YouTube y en muchos lugares, un contrato asociativo. ¿Qué quiero decir para que se entienda bien? Gracias a todos los que se van incorporando. Bueno, TV Pública, buenísimo. Bueno, vamos por acá. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que no necesariamente tenemos un negocio bajo la estructura, ¿sí?, de una sociedad. Por ejemplo, suponte Alan y acá todos los que me van siguiendo, me dicen, bueno, yo la verdad quiero hacer un negocio y me llevo muy bien con algunos amigos, nos recibimos, somos visitadores médicos y queremos tener un consultorio.
hecho por profesionales. Bueno, parecería ser que quizás la figura no es una sociedad y de repente, como te dije antes, un contrato asociativo. Entonces, si es un contrato asociativo, atención acá, no va a ser sujeto de derecho. Y esto el que no estudia derecho no tiene por qué saberlo. Un cliente me mira y me dice, ¿pero qué tiene que ver? Digo, muchísimo. Cuando haces una sociedad, esta figura jurídica, sociedad, es una persona, pero no una persona humana como nosotros, es una persona jurídica. Y se le imputa a esa persona jurídica derechos y obligaciones, con lo cual tiene una personalidad. Esta sociedad también tiene, al igual que la persona humana, un domicilio, una denominación, un capital y todo un quit. Con lo cual, sujeto de derecho lo llamamos nosotros los abogados. Y esto no pasa en los contratos. Los contratos son acuerdos de partes, como los que te dije, contratos asociativos. Con lo cual, no vamos a estar en presencia de una sociedad. Lo que quiero que te lleves hoy de esta charla, vos que no sos abogado, porque los que son abogados ya me entienden y bueno, no hace falta que lo explique, es que aquel que quiere emprender, como el que viene a mi estudio y me pregunta, quiero hacer un emprendimiento pequeño, grande o chico o mediano, ¿necesito hacer sí o sí una sociedad? No. La pregunta del millón es no. No necesariamente por lo que hablamos recién. Podría ser un contrato y, por ejemplo, un contrato asociativo. Ahora, bueno, perfecto, listo. Hagamos de cuenta que queremos hacer una sociedad, ¿no? Viene Erika, a quien saludamos acá, Verón, que me está saludando y me dice, bueno, pero es un emprendimiento. Bueno, entonces yo le digo esto. Bueno, ok, hagamos una sociedad porque tu negocio sí va para sociedad. Porque antes tuve que explicarle que no todo negocio es bajo la figura societaria. ¿Para qué haces una sociedad? ¿Por qué tenés que planificar? Porque una cosa es los elementos esenciales y elementales del artículo 11 de la Ley General de Sociedades, que tiene que ver lo que necesito para hacer una sociedad, como ser, cómo se va a llamar, dónde va a estar ubicada, qué aporte van a hacer los socios, quiénes son los socios, cuáles son sus órganos, ¿no? Tiene asamblea, tiene directorio, bla, bla, bla. Todo esto, la fecha de cierre de ejercicio, todo esto es importante a la hora de hacer una sociedad. Pero nadie te cuenta que aparte de esta relación sociedad con lo que es los socios, hay una relación también muy importante que solo es de los socios. ¿Qué quiero decir? En el estatuto que te hago yo cuando venís al estudio, o que suelo hacer en muchas jurisdicciones porque viajo por todo el país, cuando hacemos, por ejemplo, una SRL, lo que hacemos es cumplir con estos elementos esenciales de la sociedad. Le digo, bueno, dame un nombre, un capital, quiénes son los socios, los órganos y todo lo que te dije recién. La fecha de cierre de ejercicio. Pero lo que nadie le cuenta a este cliente o a esta persona, que es lo que hacemos nosotros en el estudio, y por eso creo que tengo un plus y me diferencio muchísimo, es lo que va a pasar después y el tema de decir, bueno, ¿puede haber acuerdos también entre socios aparte de un estatuto? Esto es, y siempre lo explico a los alumnos que están en las diferentes instituciones que doy clases, tiene que ver, para que me entiendan aquellos que no estudian derecho, con lo siguiente. Los que viven en edificios saben que hay un reglamento de copropiedad, ese reglamento que va a arreglar, valga la redundancia, todo lo que tenga que ver con lo que pasa en las unidades funcionales a quienes, los propietarios. Pero toda la interna, todo lo que es la convivencia y todas estas cuestiones no van a estar en el reglamento de copropiedad, sino que van a estar en un reglamento interno que muchas veces lo van a ver pegado los ascensores del edificio. Por ejemplo, reglamento de convivencia, cuida a su mascota, saque la basura a tal hora. Este reglamento de convivencia en sociedades lo llamamos acuerdos entre socios, o lo llamo yo de mi autoría para que se entienda. Hasta acá díganme si me van entendiendo, si a alguno le pasó, si alguno hizo acuerdos entre socios. Bueno, ya me dijo acá algún compañero que es de Córdoba, si alguno es de otra jurisdicción, porque esto sirve para todas las jurisdicciones. Los acuerdos entre socios son acuerdos, valga la redundancia, que van a estar hechos entre ellos y van a marcar toda la diferencia que hace con el estatuto. Y estas cuestiones no las hace cualquiera, no las diseña cualquiera. Y vivo haciendo cuando hago yo o cuando hacemos una planificación con Luciano de la empresa, que bien, generalmente después obviamente son clientes largos de estudios y son abonos, les decimos, bueno, no es que haces un estatuto y ya está, porque si no haces un copy-paste, lo bajás de IA, de la inteligencia artificial, y ya está. No me necesitas a mí ni a nadie para hacer un estatuto. No, la gracia del abogado, el plus que le da el profesional, el abogado, es esto de hacer un buen estatuto, diseñarlo bien,
con cláusulas específicas que sepan diferenciarse y tener una forma elegante distinta a lo que es un modelo tipo, ¿sí? La gracia está el profesional, el abogado que lo hace, de incluir acuerdos entre socios, de decirle planificá, fíjate qué pasa si vos de repente tu negocio no funciona, porque todos nos llevamos bien cuando todo es lindo, pero cuando no funciona, lamentablemente todos hacen como que, no te vi, y en realidad te están mirando. Lo que pasa que no quieren hacerse cargo. El hacerse cargo es, bueno, si la sociedad viene con pérdida, que es uno de los elementos más importantes que podemos encontrar dentro de lo que es hacer una sociedad. La fecha de cierre de ejercicio me dice, a ver, hagamos un balance de si hay ganancias o pérdidas en esta sociedad. Si yo veo que el sociedad viene con pérdidas y nadie aporta y todos hacen oídos sordos y miran para otro lado, entonces realmente tenemos un grave problema. Es o alguien aporta, alguien ayuda, o lamentablemente la sociedad la disuelvo. Que no es lo mismo, para mis amigos contadores, con todo respeto que los quiero mucho, decir la dejo morir. Porque la dejo morir a una sociedad significa darle la baja en impuestos, pero no es la muerte de la sociedad, que esto de mi autoría. La muerte significa o se da con 3 actos societarios en unos que ya di bastantes vivos sobre esto, que es la disolución, más la liquidación, más cancelación de la matrícula. Entonces, vos venís a mí, al estudio, a decirme, quiero hacer un emprendimiento, grande, chico, el que te guste. Bueno, primero me fijo si realmente sos una sociedad, o querés una sociedad, ¿está? Segundo, me voy a fijar cuál es tu negocio, cuál es el objeto, cuánto vas a aportar vos o los socios, quiénes van a ser. ¿Están definidos realmente los roles de los socios? Esto nadie lo dice. No, bueno, en realidad mi socio es mi hermano, ¿qué voy a decir? O mi padre, las típicas empresas familiares, donde los roles no están bien definidos y donde después vienen graves problemas. ¿Qué cláusulas son entonces las que no pueden faltar cuando haces una sociedad? Bueno, a ver, nadie te habló de esto. Lo que te hablan es de los elementos esenciales del estatuto. Nadie te dice qué pasa si, o cómo es la política de los dividendos, cómo se va a manejar la política de las ganancias, qué pasa si alguien, por ejemplo, se muere, el pater familia, el jefe o alguien de tu empresa familiar. ¿Qué pasa si yo de repente necesito más capital, no me es suficiente el que tenemos del ingreso? ¿Qué pasa si hay un pacto de sindicación de acciones? Uy, ¿qué estoy diciendo, Amalia? Bueno, aquellos que no estudian derecho, pareciera ser que estos acuerdos entre socios, entre ellos el pacto de sindicación de acciones, son acuerdos donde de repente quieren bloquear a una minoría. Que esto hablamos también mucho y que da para otra charla. Pero en realidad hay que ver si hay un pacto de sindicación de acciones, hay que ver si hay una empresa con un protocolo de la empresa familiar, es decir, si es una empresa familiar, ver los roles definidos, decidir qué va a suceder cuando ese pater familia no esté, qué pasa si alguien fallece, como te dije, qué hacemos ante un posible conflicto societario, porque todos dicen, no, nos llevamos todo bien, no va a haber ningún conflicto, pero pareciera ser que sí, que a veces el conflicto no está en tu empresa, sino por un tercero, por un organismo. Todo esto es lo que tenés que tener en cuenta a la hora de emprender. Bueno, voy saludando, hago un corte para saludar a todos los que me están escuchando, que ya es importante. Y bueno, algunos me dijeron, bueno, alguien me dijo es de Córdoba, después vi a Fanny, bueno, todos los que están acá, díganme si, bueno, si alguna vez han tomado en cuenta esto a la hora de hacer una sociedad, o mejor dicho, a la hora de emprender. Cuando alguien viene al estudio, lo primero que yo hago es, si es sociedad, perfecto, pero si no, establecer la planificación. En nuestro libro, que muchos me preguntaron cuál, y yo les digo, bueno, fíjense, porque lo tenemos ahí en las redes, ¿no? Pero bueno, alguno que quiere saberlo, acá lo muestro, porque el otro día me lo preguntaron, ¿sí? Este libro que hicimos con Luciano, que es de autoría mía y de él, nosotros explicamos muchísimo el tema de la planificación societaria. Ah, de Neuquén. Bueno, hoy estamos con todas las pilas. Córdoba, Neuquén, lugares que suelo ir muchísimo. Qué bueno, Karina. Bueno, ¿y qué los trae por acá? Díganme por qué les interesó este vivo. ¿Qué es lo que pasa en aquellas provincias? Hay un tema también importante. Hay mucha gente que hace sociedades y que a veces no es la más adecuada. También está el tema de que muchas veces hacen a duras penas, como digo yo, una sociedad, pero después no la mantienen el tiempo con un profesional. ¿Qué quiere decir esto? La sociedad cuando nace no es que ya se inscribió, ¿sí? Y listo, ¿sí? Karina, Leli, hola Amalia.
Karina, te conozco. Bueno, díganme de dónde. De Neuquén. Hola, hola, bien. Entonces, lo que no suelen hacer es esto de tomar en cuenta de que después no lo mantienen en el tiempo. Por eso nos viene a ver muchos a nosotros porque hacen la sociedad y la dejan ahí con el estatuto. Después nadie lleva los libros, nadie sabe cómo hacer un acta. Cuando uno agarra los libros se quiere agarrar la cabeza porque dice cómo salvo a esta empresa, ¿no? Generalmente nosotros cuando hacemos abonos y con clientes con muchos conflictos societarios tratamos de prolijar los libros y los libros a veces no sabemos cómo prolijarlos porque realmente no tienen nada. Entonces uno hace una historia de la nada, que ahí está el tema. Nadie te explica a vos, emprendedor, que vos tenés que tener un seguimiento, tenés que llevar libros, porque los libros societarios y contables son la voz de los socios, y esto nadie te lo dice. Todos te pueden hablar de estatuto, de acuerdos entre socios, pero nadie te dice que los libros son la voz de los socios y que reflejan algo muy importante, que tiene que ver con los órganos de la sociedad. Ustedes saben, y esto yo lo digo en muchísimos lados, mucho más a clientes, que tenemos un órgano de gobierno, ¿no? Que en la CSA es la asamblea, que muchos de ustedes lo habrán escuchado. En la CSRL es la reunión de socios, al igual que en las SAS, Sociedades por Acciones Simplificadas. Que ahora les voy a decir algo que pasa con otro tipo societario. Y el órgano que representa y administra las sociedades en las SRL es la gerencia, en la SA el directorio y en el consejo de administración en las SAS. Son dos órganos que nunca van a faltar, que van de la mano, que se relacionan directa y proporcionalmente a mi gusto. Y puede haber un tercer órgano que no siempre está, porque depende del monto que supere el capital, como ser el 299 inciso 2 de la Ley General de Sociedades, que tiene que ver con 2.000 millones de pesos. Son sociedades que generalmente cotizan en bolsa. Cuando pasan esa cifra de 2.000 millones de pesos, necesito a alguien que controle a ese directorio o a esa gerencia. Y es el órgano de fiscalización. ¿Quién de ustedes escuchó, y dígame acá, hablar de sindicatura, de consejo de vigilancia y estas cuestiones? Pero hay un tema que no me gusta dejar afuera antes de cerrar esta charla, que me parece que es bastante rica y muy importante, que aparte de acuerdos de socios, aparte de estatuto, aparte de los libros, y aparte de hablar de estos tipos societarios, SA, SRL y SAS, hay algo, ahora te leo acá. Dice, se puede pedir la cancelación de... Perdón. Bueno, gracias Fanny, ahora te leo. Pero a ver acá, ¿se puede pedir la cancelación de la matrícula de una SAS que no integró el total del capital social, pero sí se inscribió en ARCA? Bueno, ahí tenemos un tema. Primero, un gran tema la SAS, ¿no? La SAS tiene toda una historia, no sé qué jurisdicción es, pero la parte informática, la parte práctica no estaban funcionando bien, Sí en Córdoba, sí últimamente en IGJ con Vito, lo que ahora ya no está más a la cabeza como inspector. Y obviamente siempre había problemas, siempre te quedaba el trámite de una nube, pagaba de más. Pero más allá de eso, vos tenés que integrar el capital. Si no lográs integrarlo, hay una mora por integración del capital, ¿no? Mora en el aporte. Y después, obviamente, cuando ya se regulariza la situación, vas a disolverla, le vas a dar la muerte. Pero no tiene nada que ver con el tema de ARCA. ARCA es otro organismo, es otra historia, por más que, obviamente, todo esté relacionado. Entonces, yo lo que te diría es, primero fíjate de ver la cláusula, la mora de los aportes, de integrarlo, y después, obviamente, vas a tener que disolver. Todo es paso a paso. Creo haberte sido útil, Natalia, y si no me seguís hablando por privado. Bueno, Fanny me dice gracias, recién los encuentro, excelente, Dios los bendiga, gracias Fanny, a vos también. Bueno, entonces, vamos con un tema importante. Más allá de las sociedades que dije, hay un tema que no te quiero dejar afuera hoy, que es muy, muy importante, o que está muy de moda, por así decir, y que están adquiriendo cada vez más fuerza, y que yo de esto hablé en una ponencia en el Colegio de Abogados de Lomas el año pasado, que tiene que ver con la sociedad de la sección cuarta. ¡Wow! La gente dice, yo no soy abogada, ¿qué tiene que ver sección cuarta o qué quiere decir simple o residual? Bueno, para que me entiendan aquellos que son comerciantes y se dedican a este tipo de emprendimientos o hacen negocios, ¿se acuerdan las sociedades de hecho de antes? Bueno, esas de hecho de antes, las civiles de antes y todo eso tiene que ver justamente con las sociedades estas. ¿Por qué se llama sociedades de la sección cuarta? Porque están dentro de la sección cuarta de la Ley General de Sociedades. La doctrina, la jurisprudencia o el mundo jurídico se lo llama simples o residuales, porque es una especie de que todo lo que no sé, lo que queda en el camino, lo que no llega a ser SA, SRL o lo que vos se te ocurra, cae ahí, en ese tipo de sociedades. Pero ¿por qué yo digo que estas sociedades en su momento para mí, o ahora para mí, son las bebés del momento si hacemos lo siguiente? Porque realmente son sociedades que obviamente, a diferencia de las otras que son típicas, ¿sí? Tenemos que
no pasa nada por el registro público, ¿sí? Registro público, saben que es quien inscribe todo acto societario. La constitución que ustedes van a hacer como emprendimiento va a pasar por IGJ si están en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o por Dirección Personal de Personas Jurídicas si están en la provincia, o por persona jurídica de la jurisdicción que corresponda a la jurisdicción que estén. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es muy importante terminar con esa parte práctica. Si yo no ingreso al registro, el emprendimiento que hice con un abogado, con quien sea, no va a ser oponible a terceros, no va a tener efecto frente a terceros, ejemplo, organismos como ARCA. Entonces, estas sociedades de la sección cuarta pareciera ser que no pasan por el registro. ¿Y cómo, Amalia, doctora, no pasa por el registro? No pasa nada. Entonces, ¿qué pasa? La ley me dice que no me hace falta un contrato, pero pareciera ser que no es tan así, porque yo lo haría igual para evitar conflictos societarios, o a veces lo tienen que hacer igual porque se los pide, por ejemplo, ARCA. Entonces, cada organismo tiene su libro, y yo lo que digo es que estas sociedades son muy buenas, pero nada pasa por el registro. Es decir, si hay una reforma de estatutos y todo lo que ustedes se pueden imaginar, no. El único acto societario que pasa por el registro público en el tema de las sociedades de la sección cuarta, o simples y residuales, es el caso de la disolución, liquidación y cancelación de la matrícula, es decir, cuando muera. Pero de demás no. Los libros tampoco se rubrican, salvo IGJ, que cuando estaba Víctor a la cabeza, dijo que bueno, que los socios que integran la sociedad de la sección cuarta voluntariamente pueden pedir que se rubriquen los libros. Con lo cual, cada vez van adquiriendo más fuerza estas sociedades de la sección cuarta. Si tuvieran bienes registrables como ser buque, auto, lote, un inmueble a su nombre de esta sociedad, se pueden inscribir en los registros respectivos, con lo cual pareciera ser que no son tan simples y residuales y cada vez adquieren fuerzas. Y yo lo que dije es que si uno actuara como si fuera una sociedad de la SA y la SRL, es decir, que aunque nada pase por el registro, igual hagan contrato y actúen de la misma forma, lleven libros ordenados como corresponde, por más que se no se rubriquen, sería, como dicen los chicos, un golazo. Bueno, creo que esta última parte, bueno, aquel que es abogado me habrá entendido un poco más, aquel que no lo es, quédese con esto. Quiero emprender. Bueno, cuando venís a verme a mí o al abogado que quieras, le decís, ¿qué tipo de negocio querés? Fíjate que te diga el abogado si realmente es una sociedad, porque te puede llevar una sorpresa y no lo es. ¿Qué puede ser? Como te dije al comienzo de la charla, un contrato asociativo. Fíjate de planificar, no te olvides. Alguien primero no quiere gastar, porque dice apenas llego para la constitución, o al revés. Escribí la marca en el INPI, que es otro tema y que vamos a hablar más adelante, que nada tiene que ver con sociedad, aunque tengan el mismo nombre. Entonces, todas esas cuestiones de la marca, de lo que pasa con los contadores, de lo que pasa en la parte impositiva, de la política de dividendos, del tema de qué pasa si nadie quiere terminar de aportar, qué pasa si el capital no me es suficiente, todo eso nadie lo dice. Por eso, nosotros sí te ayudamos. ¿Para qué? Para evitar los conflictos societarios, o por lo menos hoy con este ABC sepas dónde estás parado a la hora de emprender y lo que no te dijo nadie, que tenés que tener en cuenta como hoy en esta charla. Bueno, gracias a todos los que están. Me pueden escribir por privado, paso un chivo, hay muchos cursos abiertos y esto lo sabe Luciano, lo pueden hablar con él después, que maneja el tema de cursos también. Hay un montón de cursos abiertos, ya sea societarios y también de otras áreas vinculadas al derecho, así que desde ya vayan a la Escuela Jurídica F y ahí obviamente nos van a encontrar. Si Dios quiere, nos vemos la semana próxima. Buen fin de semana largo. Chau, chau.